Lo voy a repetir. Vamos a ver, por lo menos de forma amigable, que es un sistema de control de versiones, ¿sí? Ahí puse a grabar, porque se lo fui mencionando durante todo el curso y esto probablemente sí lo usen, ¿sí? Básicamente la idea es esta, es evitar esto que ustedes seguramente conocen, porque todos terminan una carrera, por lo menos una carrera de grado, muchos, varias carreras, eh, lo cual les súper envidio porque además siguen estudiando. Eh, pero bueno, la idea es evitar esto que pasa acá, ¿sí? TP final o trabajo final o TP, versión final, TP versión final 2 TP versión final, este va, posta, entrega y así seguimos, ¿no? Y lo que pasa en el medio, que esto no es tan grave, porque en definitiva estoy teniendo todas las versiones. Lo que empieza a pasar es que en algún momento, entre que el director, el codirector, el compañero y todos van haciendo modificaciones, es que quizás pierda una versión que para mí era valiosa. Y eso termina pasando muchas veces, y no hay nada más feo que escribir algo dos veces. Y aparte no te va a quedar nunca como la primera, puedo garantizar. Porque uno lo hace con odio, además. Entonces, la idea es esa, es evitar esta cuestión y tener un historial de todas mis versiones de un documento. Eso en código es fundamental, ¿sí? Eso es fundamental. No sé si se puede programar de otra manera, por lo menos proyectos medianos o grandes. De hecho, por ejemplo, va a quedar grabado, pero va a quedar entre nosotros. Me pasó esta semana, en el proyecto que les mostré la semana pasada, cuando yo se lo iba mostrando, vi que había como un conjunto de código que estaba comentado. Y digo, ¿por qué está comentado? Código comentado es como diciendo, lo dejo acá y después lo ordeno. Queda siempre ahí la pantufla de la que pide la escalera. Bueno, era una cosa así. Y empecé a ver y me habían tocado el código y me habían hecho lío. Entonces, bueno, ¿qué haces? Te volvés a la versión anterior del código y lo que te sirve lo mixeás o haces un mixeo de las dos versiones, ¿sí? Otra de las motivaciones también tiene que ver con esto, con el desarrollo colaborativo, ¿no? Eh, dos personas trabajando sobre el mismo archivo y haciendo cambios de forma concurrente. Bueno, eso es un gran problema, porque imagínense que dice, bueno, yo hago esto, y en el mismo momento que yo le mando el correo a mi compañero con mi versión terminada, él me manda la de él con una versión terminada. ¿Cuál tomamos? Bueno, eso con control de versiones se puede salvar. ¿Mm? Y esta cuestión clave de cómo volver a versiones anteriores, ¿sí? Esto es lo que les contaba que me acaba de pasar. ¿Sí? Bueno, y si se rompió el disco o se me rompió la compu, ¿sí? Que a todos nos ha pasado, o hemos hecho como que nos pasó, profe, le juro que voy hice el TP y se me borró el archivo. Bueno, con control de versión esa excusa la perdemos, lamentablemente, la parte mala. Va a quedar todo, porque en general el sistema de control de versiones, si bien no es como nacen, sino que nacen para tener instantáneas de todas las versiones de mi código, después terminan teniendo o terminan evolucionando en lo que se llaman repositorios remotos, que son espacios o servidores web en los cuales yo puedo ir pusheando mis diferentes versiones. Entonces me quedan registradas las diferentes versiones en mi compu y también en un servidor remoto que si se me rompe la compu lo puedo después hacer un, clonar ese repositorio, traérmelo desde la web y guardármelo en mi computador. ¿Sí? Básicamente, el control de versiones es un sistema que almacena y organiza cambios, ¿sí? De uno va, y en general, con el agravante de que vieron que cuando lo vieron por lo que decía antes Daniela y la organización de los módulos de un proyecto mediano, cualquier proyecto mediano tiene un conjunto bastante grande de archivos, porque uno tiende a modularizar los proyectos. Entonces, no es solo como si fuera la tesis que yo tengo la versión final 2, sino que eso lo tengo que multiplicar por la cantidad de archivos que tiene mi proyecto, lo cual hace crecer exponencialmente mi problema. ¿Mm? Entonces yo puedo acceder a las distintas versiones de cada uno de los archivos que forman parte de mi proyecto. ¿Sí? Un poco lo que esto va de suyo, ¿no? Es decir, las ventajas tienen que ver con eso, con revertir archivos. Es decir, revertir archivos se llama
a traerme un archivo, una versión vieja, o el proyecto entero, incluso yo podría decir, bueno, no. Porque muchas veces también lo que creamos son branch, ramas del proyecto, en donde digo, bueno, esta es la vieja confiable, es decir, este es la versión de mi proyecto que está en producción y que está funcionando, pero acá voy a innovar, abro un branch, una rama, y digo, voy a probar determinadas cuestiones. Que si no funcionan, igual la última versión del proyecto está en esta otra rama y nadie se da cuenta ni nadie se va a hacer mala sangre. De última, la rama esa que yo y generé no la usará nadie. Permite comparar versiones. Esto es interesante. No viene, eh, no es una primitiva de los sistemas de control de versiones, pero todos los repositorios remotos lo permiten. Si yo tengo una versión del archivo y tengo la versión siguiente, es bastante fácil, para y más haciéndolo en computadora, ver cuáles son los cambios de este archivo respecto a este. Si uno entra a GitHub, te va pintando con colores cuáles son los cambios de ese archivo con respecto a la versión anterior, e incluso cuál de los usuarios pusheó, actualizó esa línea de código. Bueno, ni hablar de la forma colectiva, porque también sabemos a quién retar, porque este es bastante buchonazo en ese sentido. Y bueno, en caso de pérdida tenemos ahí ese repositorio remoto, permite tener una historia de código, esto está bueno, es decir, por cada versión que yo subo lo voy a subir con un mensaje. Y ese mensaje, si bien es opcional, siempre es una súper buena práctica, de hecho lo otro ni se usa, aunque el mensaje es opcional, es decir, bueno, esta versión implementa tales mejoras. Entonces yo voy pasando de versión y voy viendo, ahí tengo como una documentación de mi código y sé en qué versión se implementó tal mejora. Y eso obviamente tiene una fecha, tiene una cantidad de usuarios, etcétera, etcétera. Y permite el desarrollo incremental, es decir, ir mejorando el código, ¿sí? Hay como, y esto, si se quieren tapar los oídos, para mí es lo mismo, porque no aporta demasiado a este curso, pero hay como dos paradigmas en términos de sistemas de control de versiones. Uno basado en diferencias, ¿sí? Que está medio en desuso. Básicamente lo que yo tengo un archivo o un conjunto de archivos y lo que voy guardando en las versiones es la diferencia que encontré, la diferencia que se generaron de la versión uno a la siguiente versión. ¿Sí? Internamente, ¿sí? El sistema de control de versiones no tiene todas las versiones del archivo, sino lo que tiene es la versión inicial del archivo y para adelante guardar qué se fue modificando. Entonces, la construcción de la última versión, para construir la última versión lo que tiene que hacer es agarrar el archivo original y aplicarle todas las diferencias, lo cual es bastante complejo. Y después está como pero lo que tiene de ventajoso este paradigma es que hay una reducción en términos del espacio que yo utilizo para guardar el proyecto, porque fíjense, el archivo entero lo tengo la primera vez y después lo que voy teniendo es los incrementos o las modificaciones. La realidad es que de un tiempo a esta parte eso dejó de ser importante y proliferaron lo que son los sistemas basados en instantáneas, como el que vamos a usar, que es el sistema que es Git, implementado a través de GitHub, que yo lo que tengo básicamente es, tengo la versión tengo el archivo completo de la última versión de cada uno de los archivos que forman parte de mi proyecto. La realidad tampoco es tan tonto de guardarse cada vez que yo pusheo una instantánea, tampoco es tan tonto de guardarse todos los archivos, sino que lo que hace, como aparece acá en la versión 5, se va a guardar el último archivo modificado, ¿sí? La última versión de ese archivo modificado. Fíjense, A1 cambió en la versión A, el archivo A cambió en la versión 4, en la versión 5 no se guarda el archivo, ¿se entiende? Simplemente lo toma de ahí, perdón, están viviendo eh, esto es una fiesta. Está viniendo cada bien, eso ya arrancó. En cambio, lo que sería menos eficiente que eso sería decir, bueno, en la versión 5 me guardo una copia de cada uno de los archivos, ¿sí? Que tiene mi proyecto. ¿Sí? Eso sería como el despilfarro en términos de... En cambio, lo que hago acá es simplemente yo reconstruyo la versión
a través de la última versión de cada uno de los archivos. ¿Sí? ¿Se ve o no? No es tan complejo. Básicamente, lo más rápido para la recuperación del proyecto sería guardarse, ya lo digo, cada vez que hago una instantánea, guardarme una copia del archivo. Pasa que estarían guardándome copias de archivo que no cambiaron con respecto a la versión anterior, entonces, ¿qué sentido tiene? Estaría guardando un archivo idéntico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Te estoy yendo muy rápido. Me dicen cualquier cosa, ¿sí? Porque la realidad es que son cosas que suman, tampoco van a ser al core del curso. ¿Mm? Básicamente lo que yo voy a tener, ¿sí? Eh, en un proyecto de GitHub, que es el paradigma basado en instantánea, el paradigma sobre el cual vamos a trabajar un poquito más, son como estos cuatro espacios, si se quiere, o cuatro lugares, ¿sí? Porque algunos son virtuales, en los cuales pueden estar los archivos que forman parte de mi proyecto. Primero la carpeta, el archivo, el directorio de trabajo, ¿sí? Que es la carpeta local de mi compu, donde están guardados, donde tengo los archivos, ¿sí? Como por ejemplo, ustedes van guardando los archivos, todos los archivos que estuvieron practicando de los TP de este curso, que debe ser un archivo súper extenso seguramente. Eh, Luego lo que tengo es una, un área, Stange es como un área de intercambio, un área intermedia, se dice, que es donde básicamente voy tomando nota y le voy diciendo, che, voy incorporando, ¿sí? Esto es un director de trabajo en donde yo trabajo en un proyecto sin GitHub, ¿sí? Instalo Git y lo que digo es, bueno, hay un subconjunto de los archivos que yo voy a agregar al sistema de control de versiones. Idealmente se agregan todos, pero podría decir, bueno, agrego un subconjunto. Yo cuando digo git add, es una primitiva de Git, lo que estoy diciendo es a este archivo o a este conjunto de archivos empezá a seguirlos. ¿Mm? A estos empezá a seguirlos, empezá a ver los cambios. Luego, si tengo un repositorio local de Git en donde yo voy pusheando o haciendo, comiteando esos cambios, que básicamente es, yo le dije que me siga, pero no que me los guarde esos archivos. Lo que hago con el commit es decir, esta versión del archivo me interesa persistir, ¿sí? Me interesa guardar, almacenar. ¿En donde? En Git, pero en mi repositorio local. Todavía estoy hablando de mi computadora. Tengo todas las versiones del archivo, pero si se me rompe el disco, lo perdí. ¿Mm? Y después lo que aparece, que hay un montón de proveedores diferentes, más conocidos GitHub, es el repositorio remoto, que es un sitio web al cual yo le voy a hacer un push, ¿sí? Pushear, se dice, es un verbo de la jerga, los archivos que me interesa persistir o las versiones que me interesa persistir en el repositorio remoto, ¿sí? Es decir, cuando yo paso de acá a acá, se puede romper el disco, pero este archivo está en internet en algún lugar y es parte de mi cuenta, ¿sí? Esto es importante. Si yo trabajo de forma colaborativa, mi compañero va a tener mi versión del código por recién cuando yo lo pushé y lo puse en internet, porque no tiene acceso a mi repositorio local que está en mi computador. Ahora bien, esto es complejo así porque se lo tengo que explicar bien. La realidad es que en el 99% de los casos, cuando yo hago un commit, hago un push, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido persistir el cambio en mi repositorio local y no pushearlo en internet, ¿sí? Es como que yo hago un commit y hago un push. Siempre se hace eso así, ¿sí? Ahora bien, eh, pensemos, estoy trabajando en un proyecto, están trabajando dos que tengo en pantalla, Luciana y Mariela y Daniela en un proyecto, se suma Estefanía a ese proyecto y dice, bueno, voy a trabajar con ustedes. ¿Ustedes qué le pasan? Le pasan una URL que es de ustedes, que si quieren la ponen pública, si quieren privada. Si está pública, le pasan la URL a Estefanía y Estefanía hace un fetch. ¿Qué es un fetch? Se trae todos los archivos, la última versión del proyecto, se los descarga en una computadora, en un directorio de su computadora local.
Y a partir de ahí ella puede empezar a pushear también cambios en ese proyecto. ¿Sí? Y después hay dos primitivas más de las importantes. El checkout, ¿sí? El checkout es sumamente importante. El checkout básicamente yo le digo git checkout versión tal. Todas las versiones tienen un ID, un código de versión. Yo le digo git checkout versión tal y me va a bajar la versión que yo le pida. ¿Eso para qué sirve? Para cuando yo quiero revertir una versión. Digo, che, estaba trabajando con la última, pero no, la anterior era mejor. Hago un checkout de la versión tal y me lo traigo. Y el merge me permite justamente lo que les decía, juntar dos versiones de determinado código, ¿sí? Con diferentes propiedades que yo le planteo. ¿Sí? Un poco se entendió, es medio una ensalada, pero ahora se los voy a mostrar. Gracias a Dios, también GitHub provee una aplicación visual que no yo no tengo que definir o escribir el código, sino simplemente apretar botoncitos. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. ¿Se entendió un poco igual esto? O sea, yo tengo mi carpeta de trabajo en mi compu y tengo el repositorio local que ahí también es en mi compu, pero es un directorio que maneja Git, ¿sí? Y que Git tiene totalmente controlado con todas las versiones. Y a su vez, el repositorio local es el que se va a comunicar con el repositorio remoto, con GitHub, GitLab, Bitbucket o el proveedor que ustedes elijan. Yo siempre trabajé con GitHub y va a ir negociando las diferentes versiones. Yo puedo pushear una versión nueva cuando hice cambio, o si Estefanía les avisa, miren que agregué un cambio nuevo al proyecto, bueno, me bajo esa versión nueva con un fetch. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos GitHub, ¿sí? Este es mi repositorio, ustedes tienen un usuario, ¿sí? Y pueden crear repositorios. Eh, Acá van al repositorio nuevo, fíjense, igual le va a quedar grabado. Repositorio nuevo y por ejemplo ponen TPs de programación bio. ¿Sí? Le digo que yo tengo varios usuarios, te van a tener uno solo. Y ahí lo que me está diciendo es, no tenés ningún repositorio en esa URL, quédate tranquilo. Esto porque es interesante, porque está piola después tener una URL como esta, que es bastante descriptiva, es decir, lo que está diciendo está en GitHub, es del usuario tal y se usa para programación informática de laburo. ¿Mm? Y acá le pongo una descripción. Este repositorio lo voy a usar para subir TPs. ¿Sí? Y acá lo puedo poner público o privado. La diferencia es que si es público, cualquier persona del mundo va a poder ver el código y se lo va a poder descargar. Esto les parece loco, pero el 90% de los repositorios deben ser así. Yo, de hecho, de mis 20 repositorios tengo dos privados nada más, que tienen que ver con proyectos que están financiados. El resto, los que yo desarrollé por mi cuenta, ya sea para investigación o lo que fuera, es una buena práctica en la comunidad científica disponibilizar el código, porque es el sustento de mi experimento de alguna manera. No obstante, si yo lo pongo privado, ¿sí? Si yo lo pongo privado, voy a poder también trabajar en conjunto, pero como administrador del proyecto, lo que yo voy a tener que hacer después es agregar colaboradores. ¿Mm? Los colaboradores que yo no puedo, no agregue, las personas que yo no agregue como colaboradora, no se van a poder bajar el código, mucho menos modificar. ¿Sí? Este archivo Git ignore es súper importante, se puede manejar visual, así que se lo explico. Tiene que ver con que, por ejemplo, hay un subconjunto de los archivos de mis proyectos que yo probablemente quiera que no se suban a GitHub. Por ejemplo, yo podría tener, como les mostraba antes en la clase, en el encuentro pasado, en, en el proyecto de Sadowski, que yo me logueo a una cadena de supermercados y yo la clave, el usuario y la contraseña con el cual me logueo lo tengo en un archivo de configuración.
ese archivo de configuración, yo puedo no querer subirlo y dejarlo público, porque si no todo el mundo ve mis claves. Entonces lo que yo puedo decir acá es, agrego un archivo, un git ignore, y después le digo qué archivos no, ahí lo que le digo es qué archivos no quiero que suba a GitHub. ¿Sí? Una vez que tengo esto, creo el repositorio. ¿Sí? Cuando creo el repositorio, ¿qué me va a generar? Me va a generar la URL. ¿Sí? Esa URL, ¿qué hago? Me la copio. ¿Mm? ¿Sí? Y luego hay algo, esperen que acá voy a compartir pantalla para que sea más sencillo para ustedes. Eh, Hay algo que se llama GitHub Desktop. ¿Sí? Acá lo ven. Yo lo puedo abrir y yo puedo decir, voy a clonarme un repositorio, que básicamente es, voy a identificar una carpeta de mi computadora con un proyecto de GitHub. ¿Sí? Y cuando una vez que yo lo clone, lo que yo ponga en esa carpeta de mi computadora va a quedar asociada a mi sistema de control de versión. ¿Cómo lo clono? Con una URL. Pongo la URL y acá lo que voy a poner, no saben lo incómodo que es la pantalla con sus caritas, pues no sé, siempre lo voy corriendo, no sé dónde poner. Por defecto me dice, bueno, lo guardo donde en GitHub, TP, grabación bio, ustedes podrían cambiarle el nombre. Yo cuando pongo clonar, lo que me va a decir es, bueno, el archivo TP es programación bio, la carpeta, todo lo que ponga ahí va a ser parte del repositorio, luego va a estar asociado a este repositorio de GitHub. ¿Sí? Voy a hacerle seguimiento de control de versión, lo clono. ¿Sí? Voy clonando, tengo un repositorio vacío, con lo cual no hay mucho para eso. ¿Sí? Entonces, supongamos ya tengo mi proyecto vacío, si vamos, por ejemplo, a documentos, me sale el miedo que me da mostrar en mi computador. Eh, GitHub, ¿sí? Y acá ya aparece una carpeta nueva que es TP programación mía, que está vacía porque no tengo ningún archivo. Ahora supongan que este test cuadrado es parte de mi proyecto, es un TP que yo quiero subir. Lo agarro, lo guardo, ¿sí? En GitHub, en la carpeta TP bio, lo guardo ahí, ¿sí? Y ya lo tengo en una carpeta que yo le estoy haciendo seguimiento de control de versiones. Cuando yo abra GitHub de esto la próxima vez me va a decir, che, encontré que hay un archivo nuevo acá. ¿Ven? Aparece acá test, que es el archivo que guardé en la carpeta. Fíjense, este archivo está en esta carpeta local. Recién no había ninguno, ahora está este. ¿Me siguen? Por ahora yo lo que lo tengo es mi repositorio de trabajo, que a su vez es el repositorio asociado también a GitHub, porque yo dije que ahí va a ser el control de versiones. Y acá lo que estoy diciendo es, bueno, ¿querés subirlo al repositorio remoto o querés hacer un seguimiento? Y yo lo que hago es el commit en primera instancia, que es agrego este archivo a los archivos que le quiero hacer el seguimiento control de versión. Entonces digo, subo el TP sobre test, ¿sí? Unitarios, no sé, cualquier cosa, algo que represente a esta nueva versión del código y hago un commit. Cuando hago un commit, lo que estoy haciendo es pasarlo a mi GitHub local. Y luego lo que yo hago acá es hacer el push, subiéndolo a GitHub, ¿sí? Si ven acá no tengo ningún archivo. Si yo lo publico, fíjense que acá ya no me muestra cambios. ¿Por qué no me muestra cambios? Pues no hay nada para cambiar. Ya están eh, no integrados, sino sincronizados mi repositorio remoto y mi repositorio local. Si yo voy a GitHub y aprieto F5, crucé los dedos, tengo mi archivo test.py. Y si yo acá le digo, ah, qué pavo,
el cuadrado de 3 es 9. Lo que me está bostezando hoy está medio pesado el curso, ya se va a poner bueno. Si yo aplico un cambio y abro GitHub Desktop, de vuelta va a encontrar que hay un cambio. Acá había un 6 y ahora hay un 9. Solucioné un bug en el cuadrado de 3. Comiteo el cambio y lo pusheo. Cuando yo actualizo, tengo mi test.py, pero que a su vez puedo ver su historial. Fíjense, y acá voy a ver los distintos commits. ¿Sí? Si pincho acá, lo que voy a ver son las diferencias entre ese commit, entre ese push y el siguiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora por un momento pensemos que, y ya los dejo de molestar con esto, que sé que no es lo más entretenido del mundo, pero es útil. Eh, por un momento, como se había sumado Estefanía, Estefanía, que no está en mi máquina local, está en la suya, aplicó un cambio en el archivo. Dijo, bueno, esto no es nada, lo borro. ¿Sí? Yo puedo a su vez hacer cambios desde acá y comiteo cambios. ¿Sí? O sea, fíjense que el cambio no lo estoy comiteando en mi archivo, en mi directorio de trabajo local, sino directamente lo estoy haciendo en el remoto. Updated, borrando comentarios. ¿Sí? Comiteo. Y cuando yo abro mi GitHub local, siempre, cuando trabajo colaborativamente, por defecto lo que voy a tener que hacer es actualizar esto, a ver qué pasa. Cuando yo lo actualice, lo que me va a decir es, che, tené cuidado que Estefanía incorporó un cambio. Fíjense que hay un 1 y hay una flechita para abajo. Y la flechita para abajo significa hay un cambio para actualizar mi repositorio. Si yo aprieto acá, lo que me va a hacer es me va a actualizar mi repositorio de trabajo, el local, con los cambios. Si yo esto ahora lo actualizo, ya los comentarios no están más. ¿Se entiende? Es medio mágico. Es súper importante esto para trabajar colaborativamente. Yo sé que es un montón por ahí para los que no están tan cerca de lo tecnológico, pero quería que les quede esta idea. ¿Mm? Porque no es algo que van a ver bueno, todo el tiempo y me parece importante. Antes de pasar a lo otro, ¿hay alguna duda respecto a esto? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna? Me da miedo porque sí que no sé cuánto entendí. No, yo personalmente no sabía bien lo que era GitHub. Algo tenía, se ve que era un repositorio, pero no mucho más y tenía muchas ganas de saber sobre eso, así que gracias. Bueno, genial, Iván. Espero que sea con éxito. Es importante esto, quizás, ¿sí? Los que trabajen con algún, porque así, todos sabemos todo de biología, todos sabemos todo de ciencia de computación, seguramente trabajan en equipos heterogéneos. Si trabajan con alguien que venga de ciencia de computación, lo más probable es que el código vinculado a Git lo hagan o escriban las instrucciones sobre la consola interactiva de Spider, que esa es otra ventaja de tener una consola interactiva integrada. ¿Sí? Ah, buenísimo, Nina. ¿Qué quiero decir? Alguien podría decir, bueno, Git push la versión y lo sube a GitHub sin abrir GitHub Desktop. ¿Sí? Yo la verdad, yo vengo de ciencia de computación, a mí me gusta la interfaz gráfica. Cada vez que está disponible lo uso. Pero a los de ciencia de computación me encanta abrir una consola y hacer algo que nadie lo entiende. Creo que es parte de la magia, pero la realidad es que con GitHub Desktop yo he trabajado y trabajo en proyectos medianos grandes y nunca tuve problemas. Así que no sientan un prurito respecto a eso.